Bueno, ok, pues vamos a comenzar el día de hoy con una, pues vamos a platicar un poquito sobre el tema del domicilio fiscal y sus implicaciones en materia aduanera y sobre todo lo que tiene que ver con las operaciones de comercio exterior. Pero no solamente eso, a mí me interesa que ustedes estén bien enterados de las razones por las cuales tenemos que estar con un domicilio fiscal comunicado a las autoridades fiscales, valga la redundancia, pero sobre todo actualizado. Voy a comenzar con la necesidad de que todas las personas físicas o morales que se encuentren inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes tengan un domicilio en el cual las autoridades fiscales puedan puedan ubicarlos en caso de ser necesario. ¿Cuáles son los casos en los que puede ser necesario su ubicación? Pues bueno, por ejemplo, para notificarles alguna, un acto administrativo que las propias autoridades fiscales hayan emitido, pues bueno, necesitarán posiblemente comunicárselos o hacérselos saber de manera formal o personal. Esto significa que pudiendo utilizar el buzón tributario, que ese es el medio electrónico a través del cual se pueden llevar a cabo este tipo de notificaciones, no menos cierto es que en un momento dado se debería poder también notificar de forma personal. También otra de las causales por las cuales se requiere contar con un domicilio fiscal es para que en caso de que la autoridad requiera que esta persona física o persona moral dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes pueda cumplir o pueda ser objeto, por ejemplo, derivado de una resolución administrativa con determinación de créditos fiscales y que estos no sean liquidados, pues quizás podría dar lugar a que se presentase la necesidad de ejecutar a través del procedimiento administrativo de ejecución el cobro coactivo de dicho crédito a través, por ejemplo, de embargo de bienes de la negociación. Entonces, pues para ello tendría que hacerse en el domicilio fiscal o en los domicilios que se hayan dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, como por ejemplo una sucursal. Entonces, tiene muchas implicaciones el que la autoridad sepa en dónde se encuentra físicamente la empresa. Otra de las razones por las cuales el fisco federal o la ley, más bien no el fisco, sino el código fiscal o las leyes fiscales determinan que ha de localizarse a una persona en un domicilio físico donde pueda ser localizable, es justamente para poderse cerciorar que dicha empresa o que dicha persona física o moral está llevando a cabo sus operaciones a las cuales ha reportado en el SAT dentro del tipo de su actividad económica. Ustedes podrán observar en las constancias de situación fiscal que se emiten directamente en el portal del SAT que las personas físicas o las personas morales se dieron de alta a través de ciertas actividades por las cuales reportan ingresos en un porcentaje. Esto es, en un porcentaje del 10 hasta el 100, del 1 hasta el 100%, dependiendo de su actividad preponderante, y que en teoría debería de coincidir o debería de ser compatible con sus actividades, considerándose personas, en caso de personas morales, bajo las cuales está constituida la empresa y específicamente en su objeto social. ¿Esto qué quiere decir? Es un ejemplo, que si la empresa, por ejemplo, se dedica a la ganadería, vamos a pensar, y resulta que en su actividad económica preponderante al momento de que se den de alta en el portal, al registro de contribuyentes, resulta
que su actividad preponderante supuestamente es la de producción de turbinas eólicas, por un decir, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, este punto también es bien interesante que ustedes verifiquen que su objeto social, bajo el cual fue constituida su empresa o la empresa en la cual ustedes laboran, sea compatible con la actividad que ustedes dieron a conocer al registro de contribuyentes. Esto lo digo porque en muchas ocasiones no hay ningún tipo de compatibilidad. Y si bien es cierto, las autoridades no están, o no de inicio, no es una causal de algún delito o de alguna situación en especial, sí lo es para cuando nosotros tratamos, por ejemplo, ya en un litigio, de defender un asunto que tiene que ver con el giro de la empresa y tal, pues a veces nos encontramos con estas incompatibilidades entre lo que yo le dije a la autoridad y lo que mi objeto social dice. Entonces, si bien es cierto, esta plática se refiere exclusivamente al tema de domicilio fiscal, no está de más que toquemos eso en este momento, ¿no? Entonces, las características que, bueno, lo importante entonces es que las empresas o las personas físicas, personas morales, desde el momento en que se dieron de alta en el RFC, el Registro de Contribuyentes, puede haber sido hace muchos años, puede ser reciente, debieron haber dicho en dónde se iban a encontrar, a lo cual se consideraría para esos efectos como domicilio fiscal. Vale la pena comentar que nosotros en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 10, tenemos la definición de domicilio fiscal. Les voy a compartir, voy a compartir una pantalla en donde justamente dice cuáles son o cuál es la definición de domicilio fiscal para efectos de la propia ley. ¿Ok? No confundan domicilio fiscal con domicilio comercial o con domicilio social. Son cosas diferentes. El domicilio social, por ejemplo, es en donde el domicilio donde la persona moral realiza, por ejemplo, sus asambleas generales ordinarias o sus asambleas extraordinarias o cualquier otro tipo de acción, pero no es lo mismo el domicilio fiscal que el domicilio social que el domicilio comercial. Son cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, tenemos que el artículo 10 dice que se considera domicilio fiscal y nos vamos específicamente a la fracción segunda, porque es la que más nos implica en el caso de las empresas, que hay personas físicas que importan, seguramente, posiblemente hay algunos de ustedes aquí, pero sobre todo en personas morales, nos dice que cuando se trate de residentes en el país, que es el 99% de los casos, o sea, empresas constituidas en territorio nacional, dice el local en donde se encuentre la administración principal del negocio. Esa es la definición de código fiscal respecto al domicilio fiscal. Por lo tanto, cuando ustedes observen en algún documento, en algún trámite que ustedes tengan que llenar, por ejemplo, un certificado, un permiso sanitario previa importación, un registro sanitario, un permiso de economía, cuando les sale de domicilio fiscal, ustedes siempre tienen que pensar, es el domicilio en donde se encuentra el principal, perdón, donde se encuentra la administración principal del negocio. Esto nos puede generar un poquito de dudas. ¿Por qué? Porque resulta que a veces consideramos el domicilio fiscal en el cual nosotros tenemos, por ejemplo, nuestros activos o donde tenemos a lo mejor el mayor número de personal de nuestras empresas o algunas variantes. Por definición, es donde se encuentra la principal administración del negocio. ¿Y qué se entiende por principal administración del negocio? Bueno, no hay una definición para eso. Pero se ha interpretado por las autoridades, pues donde se lleve la contabilidad, y ahorita voy a hablar un poquito sobre el tema,
donde se expidan las facturas, donde se expidan los documentos, no las facturas, los comprobantes fiscales digitales, donde el personal de la empresa se encuentre quizás laborando o afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, y una serie de otros elementos con los cuales se puede considerar que un domicilio dado a conocer para efecto del registro de contribuyentes es el domicilio fiscal. Lejos de que a veces pensamos que con el hecho de que nosotros hayamos dado a conocer a través del portal del SAT o en su momento cuando la empresa se constituyó hace millones de años y todavía se hacía a través del formato R1, que era por escrito, y ahí se puso un domicilio. Resulta que en la práctica, el simple hecho de que nosotros demos a conocer a la autoridad fiscal un domicilio y ser que aparece en la constancia de citación fiscal o en la cédula fiscal que se genera para tales efectos, que con ello debemos considerar que es el domicilio fiscal, pues resulta que no. Resulta que no, aunque da mucha luz justamente respecto a que ese es el domicilio fiscal. ¿Y por qué les digo esto? Porque a lo mejor cualquier persona se metió al portal del SAT y dijo que el domicilio fiscal de la empresa iba a ser el ubicado en fulano de tal lugar. Claro, como se tiene que hacer a través de la firma electrónica, pues se entiende que es una declaración bajo protesta y verdad, etcétera. Sin embargo, esto no se considera ya por el simple hecho de haberlo dado a conocer que se entienda como el domicilio fiscal. Todavía resulta necesario que la autoridad se apersone en el domicilio que se dio a conocer para esos efectos y después de hacer una inspección y una verificación de las instalaciones, de las personas, del mobiliario y de una serie de elementos que a simple vista pueda determinar que ahí se lleva a cabo una actividad económica y que es donde para efectos de la autoridad se considera que se tiene la principal administración del negocio, que entonces se pueda considerar que eso es un domicilio fiscal. Para ello, las autoridades realizan esta llamada verificación de domicilio y levantan un acta circunstanciada para esos efectos. Pero inclusive, después de haber localizado el domicilio, porque también vamos a platicar un poquito entre no localizado o inexistente o falso, resulta que el auditor, la persona del SAT que fue a llevar a cabo la revisión del domicilio, pues circunstancia en el número de cosas siguiendo un cuestionario, que ahorita les voy a platicar un poquito cuáles son las preguntas que hace. Y todavía al final dice, en el formato prellenado que llevan, que no por el hecho de que se haya realizado la visita, esto se entiende que se considere como el domicilio fiscal en términos del artículo 10. Entonces se queda uno como que, bueno, entonces, a ver, yo ya le avisé al SAT que mi domicilio fiscal es el señalado en tal lugar. Ya me generaron además me generaron una constancia de situación fiscal en donde aparece ese domicilio. Luego van a visitarme, encuentran el lugar, me encuentran a mi personal, al representante legal, un empleado, pasa la revisión, si lo quieren ver así, de que el domicilio está localizado, hay una actividad económica, etcétera, etcétera, datos que ahorita más adelante vamos a ver. Y todavía dicen, pero quién sabe si es el domicilio fiscal, ¿eh? No prejuzga sobre la veracidad de eso. Entonces, ¿cuándo demonios se entiende que es el domicilio fiscal? Pues quedará a consideración de la autoridad el que, no que te diga, está bien, este es su domicilio fiscal, sino que en un acto posterior a todo esto, no te diga que ese no resultó ser tu domicilio fiscal por A, B o C. Es como que siempre estamos en la incertidumbre, ¿saben? ¿Cuál es la mayor certidumbre que podemos tener entonces nosotros? Pues justamente que sepamos que en ese establecimiento es donde justamente se lleva la principal administración del negocio del cual nosotros nos registramos y coincide con nuestro objeto social según nuestra acta constitutiva. Y viene a colación
estas costumbres que se tienen y que generan, lejos de generar algún tipo de beneficio, generan muchos problemas. Yo tengo muchos problemas alrededor de esto, por cuanto hace a que a veces los despachos contables ofrecen como domicilio fiscal sus propios despachos, sus propios domicilios. Esto con la finalidad de poder atender de manera ágil cualquier tipo de actuación por parte de las autoridades fiscales y que no quede en manos de las empresas, en este caso del personal de vigilancia, del personal de primer contacto, de la secretaria, el que atienda una visita y que pueda dar lugar a un acto que pueda conllevar algún problema de índole fiscal administrativo que derive en una determinación de créditos fiscales, incluso temas de carácter fiscal, pero que se convierten en penal, etcétera. Entonces, lo que hacen es, ¿sabes qué? Mejor que tu domicilio sea aquí en mi despacho contable y entonces, pues yo desde aquí administro todo, la contabilidad está aquí. Déjenme decirles que eso es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque las autoridades fiscales les hace ruido, y creo que con cierta razón, el hecho de que en el despacho del contador se encuentre el domicilio fiscal de la empresa, puesto que si la empresa se dedica a fabricar tubos de acero, pues me parece que la principal administración del negocio, considerando donde realiza la actividad económica, donde lleva a cabo donde lleva su administración, donde tiene sus libros sociales, donde emite sus FDIs, donde tiene la contabilidad, donde está el personal, pues me queda perfectamente claro que en el domicilio del contador no hace absolutamente nada de eso, ¿verdad? Entonces, esa es la primera de las recomendaciones que yo haría en esta plática, en el sentido de que eviten en lo posible que el domicilio de sus empresas esté en el domicilio donde se lleva a cabo, perdón, en el domicilio de su contador. Hay algunos contadores o despachos contables que inclusive como parte de sus servicios ofrecen su domicilio, pero a veces hasta pues con la finalidad de acreditar que en ese domicilio es donde se tiene la administración del negocio y se puede comprobar que ahí está la empresa, celebran hasta un contrato de arrendamiento o subarrendamiento, en donde obviamente pues como arrendador o subarrendador aparece el despacho contable y como arrendatario o como arrendatario aparece la empresa a la cual se le busca que en ese domicilio esté localizada. Bueno, le han tratado de dar la vuelta quizás al tema, pero al final cuando la autoridad llega a verificar, ¿se acuerdan de lo que les dije? La autoridad verifica que realmente en ese lugar se lleve a cabo la administración, principal administración del negocio, pues de las preguntas que hace va a decir, pues a ver, aquí me parece que yo llegué y observé que había un letrero que dice Despachos Contables Asociados SC y pues resulta que dicen que ahí está la empresa, y pues todo eso lo va circunstanciando, ¿verdad? Entonces ahí es donde a lo mejor ustedes nunca se enteran, ¿eh? El domicilio aparece como verificado. ¿Por qué aparece como verificado? Porque una cosa es que exista el domicilio y otra cosa es que realmente en ese lugar se repute como domicilio fiscal, porque ahí se lleve la principal administración del negocio. Entonces, pues sí, el domicilio existe. A lo mejor se entrevistaron con un empleado y que tenía bien escrito todo el libreto que tenía que llevar a cabo respecto a la empresa a la cual estaban revisando. No es, en mi opinión, lo más sano, no es además lo correcto en términos legales, porque en realidad en ese lugar no se lleva la principal administración del negocio. Hay quienes tienen la interpretación de que dicen, espérame, es que ahí está la contabilidad. Yo hoy les pregunto, incluso pregunto a la autoridad, a ver, si hoy la contabilidad prácticamente es electrónica, yo la contabilidad la puedo traer en mi computadora. Es más, no en mi computadora, la tengo en la nube. Entonces, esto de que ahí está la contabilidad y que ahí están los libros,
contables, me parece que pues, hay un archivo electrónico que, insisto, está en la nube. Entonces, esa parte me parece que ya está un poco obsoleta. Y más bien es entonces donde, reitero, desarrollamos nuestra actividad. Oye, pero es que yo no desarrollo mi actividad principal aquí. Yo desarrollo mi actividad principal en la empresa productora que se encuentra en Durango. Bueno, pues entonces habrá que buscar quizás el hecho de que a lo mejor mi domicilio fiscal está en Ciudad de México, pero tengo aperturada una sucursal en el estado de Durango, y si bien es cierto, allá se desarrolla la actividad económica, no menos cierto es que en la Ciudad de México es donde se administra el negocio. Esto es donde está el personal administrativo que genera todo el tema de compra, de venta, de proveedores, etcétera, etcétera. Y por lo tanto podríamos considerar que en efecto allí se encuentra el domicilio fiscal. Pero de eso, regreso al tema, a que se encuentre en el domicilio del contador, pues obviamente no tiene nada que ver. Entonces, me gustaría que pusieran mucha atención en eso, y ustedes seguramente lo van a poder corroborar muy fácil si ven cuando le dan a la agenda banal. Ahorita vamos a hablar del tema de por qué es importante para efectos banal el tema de domicilio fiscal. Pues le van a dar a conocer a la agenda banal un domicilio. Pues si el domicilio no es donde ustedes ubican que están trabajando y que resulta que saben y que escucharon que es el domicilio del contador, yo les sugeriría que lo vayan modificando, que lo vayan cambiando a donde realmente es. En realidad, pues yo digo, yo no soy contador, yo soy abogado, pero yo nunca he entendido cuál ha sido la finalidad de esto, digo, salvo el tema que les platicé hace ratito, pero es como si fuera una protección para la empresa, ¿no? No, mejor que no vayan a tu domicilio, porque ¿para qué? Me parece que no tiene nada que ver. Me parece que se debe tener muy clara la definición, o se debe tener muy claro el tema de domicilio fiscal para los efectos del código. Les decía yo que cuando aparece en la constancia de situación fiscal un domicilio, es porque se dio de alta como un domicilio de primera vez, o bien se realizó un cambio de domicilio, porque en efecto la sede de la oficina donde se encuentra la principal administración del negocio fue movida por las razones que estas hayan sido. Entonces se da un aviso al Registro Federal de Contribuyentes a través del portal del SAT, y en algunas ocasiones el sistema, por alguna razón quizás aleatoria, lo desconozco, determina que para que ese cambio de domicilio haya surtido efectos, se tiene que presentar el representante legal en la administración desconcentrada de recaudación a presentar documentos tendientes a demostrar que ahí está su domicilio. ¿Qué le piden presentar? Pues obviamente el acta constitutiva, el poder notarial de la persona que se ostenta como representante legal de la empresa, cuando menos con actos de administración, también la identificación del representante legal y un comprobante de domicilio. Oye, ¿y cuáles comprobantes de domicilio? Bueno, pues la ley permite, entre otros, comprobantes de domicilio, recibos de servicios domiciliados como luz, agua, teléfono, que se encuentren a nombre preferentemente de la empresa o de la persona moral o persona física de la que estemos hablando, o de algún socio accionista. Yo siempre la sugerencia es que sea a nombre de la persona moral. Como comprobante de domicilio también la autoridad reconoce contratos de arrendamiento o subarrendamiento, los cuales sí es importante comentar que la empresa, que la persona que está arrendando, que da en arrendamiento la oficina, el local, el edificio, etcétera, dentro de sus actividades dadas económicas, dadas de alta, o su actividad dada de alta ante el SAT, sea la de arrendamiento. Les explico. Es muy común que nosotros tengamos
perdón, es muy común que se celebra un contrato de arrendamiento porque es un contrato privado que se celebra entre arrendador y arrendatario, pero resulta que el arrendador, como actividad económica, no tiene la de arrendamiento de inmuebles, tiene la de producción de gallinas, ¿no? Entonces, la autoridad, cuando llegan, en el caso que les dije, que pide el portal del SAT que se presente el representante legal y llegan con el contrato de arrendamiento, y en el caso de cuando se ponen a revisar el arrendador, que es el dueño del local, aparece que en su actividad no está la de arrendamiento de inmuebles, no les aceptan el trámite de cambio de domicilio y dicen, ¿sabes qué? No, no porque esta persona no tiene el, el carácter de arrendador, ¿no? Entonces, pues genera ahí una complicación porque entonces tenemos que conseguir otro comprobante de domicilio. ¿Cuál podría ser este comprobante de domicilio? Pues el estado de cuenta bancario. Por ejemplo, un estado de cuenta bancario emitido por las instituciones del sistema financiero mexicano son a nombre de la persona moral, es considerada como un comprobante de domicilio. Las cédulas de liquidación emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social se entiende como comprobante de domicilio. Quizás la boleta predial de, si es que son propietarios del local, pues también se considera como comprobante de domicilio. Ojo, ojo con esto. A lo mejor ustedes actualmente ya tienen un contrato de arrendamiento o subarrendamiento y nunca se han puesto a revisar si su arrendador, ¿ok?, tiene la actividad de arrendador, de arrendamiento de inmuebles. No, no les estoy diciendo, como les dije, perdón, hay casos en los que la autoridad dice, oye, ven y tráeme papeles. Hay casos en los que no les dice nada y automáticamente el cambio de domicilio se da. Cuando llega el verificador, hace toda la verificación que les platiqué y ustedes como comprobante de domicilio muestran el contrato de arrendamiento. Y en ese momento el verificador no se pone a revisar si realmente el arrendador tiene la característica de arrendador. Recuerden ustedes, hago un paréntesis, que hoy pues ya no existen los recibos de arrendamiento para efectos del pago. Hoy todo es CFDI, particularmente en el caso del arrendamiento, es un CFDI de ingreso con ciertas características que tiene que ostentar dicho recibo, dicho comprobante fiscal de arrendamiento, siendo particularmente uno de ellos el número, la clave catastral, que justamente, de alguna manera, ampara que quien está arrendando es el dueño del local. No forzosamente, porque existen casos de subarrendamiento. ¿Qué es esto? Yo soy el dueño de la propiedad, yo lo arriendo a un tercero y le permito dentro del propio contrato que exista un subarrendamiento a otro. Eso está permitido, pero siempre habrá que tener todo el expediente listo y el expediente armado para poderlo demostrar en caso de que la autoridad nos cuestione el domicilio. Insisto, este podría ser otro caso, el de este otro comprobante de la boleta predial que emiten los ayuntamientos del pago predial, aunque es un verdadero desorden luego el tema de cómo vienen las direcciones por parte de los ayuntamientos, es una calamidad. Entonces, eso luego llega a complicar un poquito el tema, pero bueno, pues también es un comprobante de domicilio. Ahora, yo puedo tener un comprobante de domicilio de Telmex en donde el dato coincida, en donde sí exista, en donde está el nombre de la empresa. Y eso por sí solo no te demuestra o no acredita que sea el domicilio fiscal. Reitero, es una línea muy delgada entre donde la autoridad va a considerar que sí o que no se considera el domicilio. Y como les dije, la fórmula es muy fácil. Si ustedes ahí, después de analizar toda su operación, consideran que ahí está la principal administración del negocio, ese es su domicilio fiscal. ¿Ok? ¿Qué preguntan? Bueno, ya se hace, bueno, quedamos en que hacemos la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes pensando que es una nueva empresa, se da de alta el domicilio y entonces el domicilio queda pendiente de verificación para saber que en realidad existe, ¿verdad? Segundo supuesto, yo ya tengo un domicilio dado de alta desde el año 1995,
ahorita se me ocurre así a mí hacer un cambio de domicilio y entonces lo que hago es, doy el aviso de cambio, tengo mi acuse de recibo y entonces el sistema no me dice que tengo que acudir a la administración desconcentrada, me da por válido el cambio, pero está pendiente de verificar el domicilio por parte del personal del SAT, que irán y llevarán a cabo una visita, que es lo que les decía yo hace rato, que les voy a comentar algunas de las cosas que tienen que considerar. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Espero que me sigan escuchando y que me sigan viendo. Si alguien más me pone por ahí que sí, o me hacen algún de que siguen conmigo. Bueno, ya veo ahí a C. Bonilla que está, ahí está su imagen, pero quiero entender que todos estamos en orden. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacen en estas verificaciones de domicilio? Bueno, quiero decirles que yo les voy a mandar a través del personal de GESEN una ruta que ustedes tienen que seguir o una guía, en primer lugar para saber si su domicilio está considerado como localizado o visitado y que no se encuentre en estatus de no verificado, pendiente de verificar o inexistente o con alguna situación. Entonces, sí será importante que lo verifiquen. En teoría, si en algún momento sus agentes aduanales ya les pidieron la pantalla donde viene que está verificado, pues en teoría tendría que seguir verificado. Nada más que luego nos llevamos sorpresas de que cambia de verificado a pendiente de verificar por alguna razón. Y es importante que ustedes presenten una aclaración. Entonces, eso se los vamos a comentar a través de un correo que les vamos a hacer llegar. Y la guía y cómo lo pueden hacer. Bueno, ¿qué es lo que hace el verificador? Pues lo primero que hace el verificador es que después de que nosotros dijimos que el domicilio era en tal lugar, pues lleva a cabo una, internamente en la autoridad, en las oficinas del SAT, pues giran una orden de visita de verificación de domicilio y proceden a apersonarse en el lugar. Y pues desde que está el verificador en las afueras del local o del domicilio, del edificio, empieza a circunstanciar. Quizás que se encuentra un edificio de tal color, con tal fachada, con un número, con tal letrero, que se encuentra entre las calles fulana de tal, que enfrente hay un parque. Empieza a dar una relatoría de todo lo que está viendo. Luego pregunta si en ese domicilio se encuentra la persona moral considerada fulana de tal, y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué ahí empiezan los problemas? Porque a lo mejor resulta que el de vigilancia ni enterado estaba que ahí existía una empresa que se llamaba el Patito SASB. Dice, no, aquí no es. O por seguridad, dicen, no, ¿y este cuate quién es? Capaz viene a cometer una extorsión, ¿verdad? Entonces, dicen, no, aquí no es y no puede usted pasar. ¿Ok? Error, error, error. Porque lo que va a suceder es que el verificador va a circunstanciar que no pudo tener acceso a la verificación del domicilio y por lo tanto les va a aparecer en el portal del SAT como domicilio no localizado. Y ahorita les voy a decir cuáles son las consecuencias de un domicilio no localizado, falso o inexistente. Entonces, resulta que ya que el vigilante les dijo, sí, en el tercer piso, departamento 1, ahí se encuentra la empresa, pues ya suben y empiezan también, si hay algún letrero, hay alguna identificación de la empresa que se encuentra ahí, y comienzan y piden hablar con el representante legal, que puede o puede no estar de la empresa. Si no está, pues se puede entender con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, pero pues la persona que se encuentra en el domicilio pues tiene que saber más o menos pues cómo se va a llevar a cabo la diligencia. Es un hecho que tú puedes solicitar o te pueden verificar si tú presentaste el cambio de domicilio, te pueden revisar mañana, o tengo un caso de una empresa que tiene 3 meses que no le han ido a verificar. ¿Ok? Entonces, siempre habrá que tener informado al personal que pueda atender la visita de qué es lo que en un momento dado pues van a pedirles. ¿Qué es lo que normalmente les piden o qué es lo que normalmente trae este tipo de visitas? Les voy a mandar también un ejemplo con datos borrados de los elementos de los cuales consta una visita.
primero van a verificar, ellos ya traen un formato prellenado y va a venir el domicilio que ustedes dieron con todos los santo y seña y el domicilio como ellos lo encontraron. O sea, que si decía Avenida Simón Bolívar y resulta que cuando ellos se presentaron decía calle Simón Bolívar, ellos van a hacer una corrección, ¿ok? Si decía Interior 1, departamento, perdón, 344, Interior 1, y resulta que cuando llegan dicen que no es Interior 1, sino Interior I, pues entonces van a hacer la corrección. Y en el portal va a aparecer con corrección de datos y van a tener que descargar nuevamente cómo el verificador determinó que el domicilio era con Interior I en vez de 1 como lo pusieron originalmente. Es parte del domicilio. Dentro de otros puntos va a ser pues quién atendió la diligencia, ¿no? En su carácter de qué atendió la diligencia, de representante, de empleado o de persona ajena a la empresa. También, si cuenta con mobiliario, perdón, si el local es propio o arrendado, si cuenta con mobiliario, y todo esto lo vamos a tener que probar, ¿eh? A veces preguntan, ¿cuenta con mobiliario? Sí, pues no lo ve, ahí están las mesas. Ok, ¿y es de usted o es rentado? A veces a veces viene como parte de la renta, a veces es propio, y a veces cuando es propio le dicen, ok, muéstreme por favor la factura que le acredita la propiedad de ese escritorio. Entonces, pues también tendremos que estar prestos. ¿Para qué? Pues para mostrarles esa factura, ¿verdad? O la computadora. O si a lo mejor estamos en una fábrica, pues a lo mejor se presentan y ven una máquina y dicen, oye, pues acredítame que esa máquina es tuya, ¿no? Si cuentan con personal, obviamente, si cuentan con personal, puede darse el caso de que esté afiliado a Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la empresa que están revisando o a lo mejor a través de un outsourcing. ¿Ok? Pero eso también se tiene que demostrar. Se tendrá también que disponer si se encontró actividad administrativa. ¿A qué me refiero esto? Me refiero a que si ustedes declaran que realizan una actividad económica y resulta que llegan y no ven, no sé, a lo mejor dice que su operación consiste en constructora, en una empresa constructora, y resulta que llegan y es una oficina de 1x1, de 4x4, y hay un escritorio y una silla. Párenle de contar. Pues va a decir el notificador, espérame, digo, el verificador, espérame, aquí no se ve que se desarrolle una actividad económica. Y eso les puede sonar a ustedes al concepto de empresas fantasmas. Justamente para eso se hace la verificación. Oye, ¿qué entonces tengo que tener una super oficina super montada y un edificio? No, no, no. Simplemente tendrás que demostrar de alguna manera que ahí realizas la actividad económica. Oye, pero pues si yo no tengo que tener mis máquinas aquí, yo tengo una bodega donde están mis máquinas. Ah, bueno, a lo mejor tus bodegas donde están tus máquinas está de alta como sucursal. ¿Sí me explico? O sea, al final hay que darle a la autoridad elementos y certeza de que ahí se desarrolla, se lleva una principal misión del negocio que ustedes dijeron que era el de una constructora. Y no nos vayamos muy lejos. Si existen los famosos domicilios virtuales, las empresas estas o los domicilios en donde conviven varias empresas o varias personas y a la autoridad no les gusta mucho eso, ¿no? Porque dicen, oye, pues es que ahí estás compartiendo lugar con 40 personas, ¿cómo es tu domicilio fiscal? Yo me parece que debería ser válido, porque insisto, yo puedo hoy, estando donde estoy, tener mi despacho, ¿ok? ¿Yo qué necesito para mi despacho, para llevar a cabo mi actividad profesional de abogado? Yo no necesito más una computadora y se acabó. Ya yo no necesito ni leyes impresas, los expedientes son electrónicos. En realidad yo no necesito nada más que una computadora, por lo tanto yo puedo estar en una Starbucks trabajando. Obviamente no voy a poner como domicilio fiscal el Starbucks, pero en realidad mi actividad económica, que es la de prestación de servicios legales, pues yo la puedo llevar en el lugar en donde yo considere. Me puedo ir al parque y me puedo poner a trabajar ahí, ¿no? Lo puedo hacer en mi casa, inclusive. Pero la autoridad dice, ay, yo lo que observé fue que hay una casa habitación, entonces le ponen peros,
¿ok? Sin embargo, no vamos a entrar ahorita de momento en esos detalles porque entiendo que sus empresas están bien establecidas, etcétera, etcétera. ¿Por qué hablamos de todo este tema? Porque justamente a la agente aduanal, para poder realizar nuestras operaciones de importación y de exportación, le tenemos que dar a conocer el domicilio fiscal. ¿Por qué? Porque el instructivo de llenado de nuestro pedimento en el anexo 22, en uno de los campos, nos dice que tenemos que declarar el domicilio fiscal del contribuyente y su RFC. Entonces, pues, si resulta que el domicilio fiscal que dimos a conocer al agente aduanal, lo transmite al sistema electrónico aduanero y resulta que la aduana en un reconocimiento aduanero observa su sistema y el domicilio aparece como no localizado, como si pendiente de verificar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llevar a cabo un acto que se llama extensión de reconocimiento aduanero y va a decir, a ver, esto no se mueve hasta que no nos cercioremos de que este contribuyente tiene su domicilio en el lugar señalado. Entonces, en este caso, ahorita contesto las preguntas. Entonces, en este caso, lo que sucede es que en ese inter, el agente aduanal pues les va a avisar, ¿verdad? Oye, tenemos una extensión de reconocimiento. Las extensiones de reconocimiento pueden ser por muchas cosas, ¿eh? Puede ser que se haya tomado muestra del producto, puede ser que se esté verificando algo en el origen, no lo sé. Pero una de las razones también es el tema del domicilio. Entonces, lo que hay que determinar es que posiblemente vayan a hacer una verificación de domicilio fiscal y tendrán, obviamente, que poder pasar la prueba de la verificación del domicilio con todo lo que les platiqué hace rato. Oye, lo que pasa es que se me olvidó cambié el domicilio y resulta que no le avisé al agente aduanal. Y entonces el agente aduanal dio el domicilio anterior. Afortunadamente, hoy no, recientemente salió una regla de carácter general que dice, ok, se te pudo haber olvidado avisarle al agente aduanal de tu nuevo domicilio. Te vamos a verificar en tu nuevo domicilio. Si sí logramos localizar el domicilio, que eso es lo primero, que el domicilio exista. Y segundo, que tú te encuentres ahí o que tu empresa se encuentre ahí, no va a haber problema. Cosa que hace unos meses no pasaba, ¿eh? Ahora, lo que pasa es que si te lograron verificar que ahí estabas en el nuevo domicilio, aunque no haya sido el que declaraste en el pedimento, la aduana tendría que tomar en consideración esa regla y dejar continuar la operación. Y deberíamos de buscar posteriormente a ello, quizás una rectificación del pedimento para cambiar el domicilio al que en ese momento ya estaba reportado como el domicilio fiscal. Pero ¿qué pasa si el domicilio que aparece en el pedimento resulta que la autoridad manda a verificarlo y la empresa no se encuentra ahí? Ni en el anterior, ni en este. O si llegan, dicen, no, maestro, aquí hay un terreno baldío. Esto no puede ser un domicilio fiscal y por lo tanto va para atrás. En ese momento, la autoridad considera que el domicilio es falso y entonces levanta un acta de inicio de PAMA. Y esto, pues ya saben ustedes, lo hemos platicado en el número de veces, lo que conlleva. Automáticamente, al momento en que se levanta el acta de inicio de PAMA, 2-3 días después, le bajan el padrón de importadores y espérense hasta en tanto puedan acreditar que el domicilio sí era un domicilio fiscal y eso conlleva una serie de probanzas que hay que presentar, etcétera, etcétera. Es una complicación y se para la operación, ¿eh? Porque no pueden hacer nada. La mercancía queda embargada. Y a la agente aduanal también le pueden pegar en el tema de la cancelación de patente. Por eso es que la agente aduanal es muy insistente en que ustedes le den a conocer su domicilio y sobre todo su domicilio fiscal y sobre todo que si hacen algún cambio de domicilio se lo reporten de inmediato. Y entro a lo mejor con la pregunta que hace Alicia en el sentido de
Durante el trámite de cambio de domicilio fiscal, las importaciones de la empresa deben salir con el nuevo domicilio o el antiguo domicilio. No, desde el momento en que ustedes dan a conocer al SAT que hicieron un cambio de domicilio, sus pedimentos ya tienen que salir con ese domicilio. Es más, el sistema, por cuanto hace a la generación del COBE o del acuse de valor, como está conectado con el SAT, se automatiza y se cambia. Entonces, lo que sucede a veces es que el agente se da cuenta del cambio de domicilio cuando ve que el COBE aparece un domicilio y en el pedimento, bajo los datos que ustedes les proporcionaron, aparece otro. Entonces dicen, espérate, que hay algo que no me cuadra. Pero a veces el sistema no se automatiza tan rápido. Entonces, por eso es muy importante que ustedes, desde el momento en que den el cambio de domicilio, tienen que avisar al agente aduanal para que lo ponga en el pedimento como domicilio fiscal. Pero además, de manera simultánea, que ustedes hagan un cambio de domicilio, solicitan a través de lo que les voy a mandar por correo, la verificación de domicilio urgente. ¿Para qué? Para que les aparezca como localizado. Porque si no, les va a aparecer pendiente sin verificar y el agente aduanal posiblemente va a decir, oye, pero es que si no está verificado, pues a lo mejor y vamos a tener un problema en el reconocimiento. Y ustedes saben que si tenemos una extensión de reconocimiento, pues el que la mercancía esté ahí parada 3, 4, 5, 6 días cuesta. Entonces, a veces es mejor esperar a que nos notifiquen, perdón, a que verifiquen el domicilio, a hacerlo sobre la marcha dentro de un reconocimiento aduanero. Entonces, de verdad, cambio de domicilio, automáticamente pidan por el portal la verificación. Y si es necesario, preséntense en el SAT y casi que llévense de la oreja, de la mano al verificador para que les vaya a verificar el domicilio. Es de verdad un problema que se presenta actualmente en el tema de cambios de domicilio. Pregunta Alicia, no. Pregunta anterior de Andrade. ¿Cuál es el nombre del documento que emite la autoridad de establecimientos que no es domicilio fiscal? Apertura de establecimiento, cuando ustedes se dan de alta en el registro fiscal de contribuyentes, ustedes dan de alta un domicilio fiscal. Domicilio fiscal solamente hay uno. Todo lo demás son establecimientos y se llama, más bien, usted lo puede encontrar dentro del apartado de sucursales, el domicilio dado a conocer para efectos de apertura o alta de establecimientos y o sucursales, pero no da a conocer un documento. La constatación fiscal solamente es del domicilio fiscal, pero sí pueden imprimir o el pantallazo de los domicilios adicionales al fiscal que la empresa tiene. También, si quieren, se los hago llegar para que sepan dónde se encuentran. ¿Ok? ¿Con cuánto tiempo de anticipación se debe avisar al agente aduanal del cambio de domicilio? El día que hagan el cambio de domicilio, aunque no hagan operaciones, ese día le tienen que avisar. ¿Por qué? Por las operaciones que vienen después. Y obviamente, imagínense ustedes que resulta que ya tienen su operación planeada y ya está por despacharse mañana y se le ocurre al despacho contable o se le ocurre al área de finanzas o al director, hoy vamos a cambiar el domicilio. Entonces resulta que no les dio tiempo, no se dieron ni cuenta porque ya pedimento pagado, mañana se modula y resulta que hacen el cambio de domicilio mañana a las 7 de la mañana. Y resulta que ustedes despachan a las 7 de la noche. Pues a las 7 de la noche ya estaba el domicilio cambiado. Entonces eso les puede provocar pues el detener la operación, el que se vaya a verificar, etcétera. Entonces, a ver, ustedes lo que tienen que hacer es que si tienen planeados despachos, ¿ok? Tienen que hablar con las personas indicadas de la empresa y decirles, oye, no me vayas a cambiar, o es más, igual no es que ustedes están pensando, es que estos tienen pensado cambiar el domicilio mañana. Yo creo que lo que tienen que hacer ustedes es que en alguna junta que tengan general, decirles, oigan, cuando vayan a hacer un cambio de domicilio, me tienen que avisar a mí, al área de tráfico, al que tiene que ver con la gente aduanal, porque si no, se nos va a retrasar la operación por esto, por esto y por esto que nos dijo el licenciado Chantilly. Sucede a cada rato. No se imaginan cuántos casos hay en donde desafortunadamente se tarda la operación y hay veces en donde para de malas resulta que sí es el domicilio, se cambió a antier, todo está en orden,
pero resulta que llega el verificador y el vigilante no lo dejó entrar, porque como acaba de llegar esta empresa al edificio, pues el vigilante ni por aquí, que ahora se encuentra la empresa fulana de tal. Y pucutum, nos traban. ¿Cuál es el tema? Estrictamente la autoridad tiene que hacer 3 visitas. Y en la tercera visita, cuando es ya bajo facultad de comprobación, tendrá que circunstanciar pues, que se presentó y que resulta que nada más nadie, ¿no? Y entonces, lo que resulta ser es que por ese descuido, pues se paró la operación. Esto conlleva una recomendación. Cuando se cambien de domicilio, por favor avísenle a las personas de vigilancia si es que están en un edificio o a las propias personas del área de primer contacto que ahí se encuentra la empresa y que van a ir a verificarlas, porque si no, se van a meter en un grave problema. Quizás a alguno le surja la duda, oye, si todos mis documentos venían con el documento, con el domicilio anterior, ¿qué pasa? Pensemos en un certificado de origen. Si el certificado de origen venía con el domicilio anterior y fue emitido con fecha anterior al cambio de domicilio, es perfectamente válido, ¿ok? No tendría por qué haber problema, porque en el momento en que el trámite se llevó a cabo, ¿ok? En el momento en que el documento se expidió, el domicilio sí era el domicilio que se entendía como fiscal en ese momento y estaba dado de alta para efectos de registro federal de contribuyentes. Pero hay un problema. Cuando ustedes dan, por ejemplo, los casos de salud, de permisos de salud, cuando ustedes dan a conocer a la Secretaría de al COFEPRIS un domicilio, a veces es el domicilio fiscal. Por lo tanto, si ustedes cambian de domicilio fiscal para efectos del SAT, tienen que cambiar su domicilio para efectos quizás de la Secretaría de Economía, de COFEPRIS, de SAGARPA, etcétera. ¿Para qué? Para que estén enterados del cambio y sus nuevos regulaciones y restricciones arancelarias pues vengan a nombre o vengan con el nuevo domicilio, porque si no, entonces ahí nos vamos a encontrar con un problema. Es todo un tema. El cambio de domicilio a muchos se les hace muy sencillo. Dicen, vamos a cambiar de domicilio. Implica un ver hasta dónde afecta el cambio de domicilio a una empresa, ¿no? Sobre todo por los documentos que van anexos a veces al pedimento. A lo mejor, si traemos una factura emitida en el extranjero, un documento equivalente emitido en el extranjero, respecto al valor de las mercancías, pues a lo mejor se va a tener que hacer una carta 318 aclaratoria donde diga, oye, el domicilio que aparece aquí es ese, pero en realidad se llevó a cabo un cambio de domicilio ayer, y por lo tanto el domicilio ahora es este otro, y entonces ya te va a coincidir tu factura con tu COBE, por ejemplo. Entonces, el agente aduanal tiene la necesidad de corroborar estos datos, que los datos del domicilio fiscal sean fidedignos, y para eso les pide luego comprobantes de domicilio, que son los que ya platicamos anteriormente. Y particularmente se ponen muy quisquillosos en el tema del domicilio porque implica también un tema de cancelación de patente y para ustedes una suspensión de perdón de importadores simplemente por no tomar con las debidas medidas precautorias este movimiento de domicilio, cambio de establecimiento, que a veces, bueno, si se cambian no es nada más por cambiarse, ¿verdad? Tiene una razón de ser, pero tiene que hacerse de manera ordenada y siempre acompañado de una correcta asesoría de su despacho contable y si no, de sus abogados corporativos y comentarlo enseguida con el agente aduanal. No habría otra forma de hacerlo. En el caso de economía, para efectos de IMEX, existen a través de la BUSEM los medios para dar el cambio de domicilio de los programas IMEX. A veces resulta que hay automatización de cambios con algunas secretarías cuando se da el cambio de domicilio fiscal. Lo importante es que ustedes, fíjense, en el caso de IMEX, por ejemplo, para efectos de economía, ustedes dieron a conocer el domicilio fiscal, ciertamente, y las bodegas donde iban a estar las mercancías. Vamos a pensar que en esas bodegas, vamos a pensar que usted no tiene bodegas, es un domicilio fiscal y ahí está la mercancía
objeto de importación temporal. Entonces, pues a lo mejor surge la necesidad de dar aviso a la Secretaría de Economía de que el registro IMEX que hice con el domicilio anterior, pues ahora es este, ¿verdad? Eso habrá que checarlo en el decreto IMEX, se lo checo y se los mando. Entonces, esto trasciende a que, insisto, por un descuido, pues nos vayan a dar una sorpresa en el tema del domicilio y nos podamos llegar hasta perder la mercancía, el padrón de importadores y todo lo que a ustedes se les ocurra. Por eso es que consideré necesario, ya se los había platicado durante el año, el que hay picos de PAMAS por tema de domicilio. Afortunadamente, como les digo ahora, si por alguna razón se les olvidó el cambio de domicilio, pero en la nueva verificación logran encontrarlos, pues ya la hicieron, porque en teoría la aduana no les va a levantar un PAMA y no va a pasar nada con su operación. Pero puede retrasar el procedimiento de despacho aduanero y esto implica costos. Entonces, casi como un correo al área de administración o de finanzas, cualquier cambio de domicilio, favor de comunicarlo internamente con 20 días de anticipación para que nosotros podamos hacer todos los ajustes necesarios con nuestros agentes aduanales con la finalidad de que no vaya a haber ningún problema al momento de la operación y sobre todo revisar todo lo tendiente a los documentos anexos al pedimento. Entonces, estas serían más o menos nuestras recomendaciones. Es un hecho que hay que buscar en la medida de lo posible tener lo mejor controlado este tema del domicilio. Yo sé que a veces por cuestiones de seguridad, por ejemplo, no sé, me ha tocado verificadores que han determinado que no es el domicilio simplemente porque no encontraron un letrero que identificara a la empresa. Obviamente en esos casos pues se les dice, a ver, espérame tantito, no hay nada que te diga que tú tienes que tener un letrero donde aparezca tu razón social. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad, por lo que tú quieras. Entonces lo que a veces se acostumbra, de verdad, es que en un papelito chiquito poner en el exterior quizá de la puerta donde está el domicilio, el nombre de la empresa y el domicilio tal cual está dado de alta en el RFC, como para efectos de que el verificador desde que llegue diga, bueno, está bien, aquí es. Que insisto, se tendrá que llegar de más elementos para determinar que ese puede ser el domicilio fiscal. Durante el trámite del cambio de domicilio, la autoridad podría detener la operación de importación. Es lo que les decía, lo que puede hacer es que si no le coincide el domicilio del pedimento con el domicilio que tienen en pantalla, justamente en pantalla del SAT, por el cambio que ustedes dieron, va a hacer una extensión de reconocimiento que se puede llevar de 2 a 5 días hábiles hasta que llegan a verificar el domicilio. Ya me acordé. Ve que les dije que la aduana va a mandar apoyo de verificación de domicilio en esta extensión de reconocimiento. Normalmente lo hace a sus aduanas de circunscripción. Por ejemplo, si ustedes tienen el domicilio en la Ciudad de México, pues van a ir la aduana la aduana de México, el aeropuerto a lo mejor, a hacer la verificación de domicilio. Tendrían que ir 3 veces. A veces el verificador va una vez. Y como el vigilante no lo dejó pasar, en la segunda y la tercera ya no regresa. Simplemente repite lo mismo y vámonos. Se fregó el asunto. Entonces, por eso les digo que hay veces que es una sola oportunidad la que se tiene. Por eso es importante que todo el personal de la empresa, cuando se haga un cambio de domicilio, desde el vigilante, desde el intendente, desde todos, estén conscientes de que hubo un cambio de domicilio y que puede llegar a la autoridad y hay que atenderlos de inmediato y con todos los documentos necesarios para poder acreditar que ahí está el domicilio. Entonces, no se cambia domicilio nomás por cambiar. Otra de las cosas por las que a veces se cambia el domicilio fiscal es porque los despachos contables dicen que tienen mejor relación vamos a pensar que la empresa es de Durango, ¿no? Entonces el despacho contable pues es de la Ciudad de México. Dicen, no, pues es que mira, nosotros en Durango pues no tenemos una muy buena relación con las autoridades o no tenemos un acercamiento. Entonces es más fácil arreglarlo todo desde acá. Entonces mejor tu domicilio fiscal que sea acá y allá que sea un establecimiento. Perdón, pero acá en México no haces nada. En México es el despacho contable.
y nada más para que sus auditorías, porque luego es que para efectos de la devolución de IVA, por ejemplo, en los casos que así sucede, es mucho más fácil porque aquí la gestoría, que nos quede, en realidad a veces lejos de una situación, y se lo digo por experiencia, porque he tenido casos que les han costado miles y miles y miles de dólares a empresas por haber tomado una decisión de poner un domicilio en Ciudad de México cuando su operación era en Durango, o era en Sinaloa, o era en Monterrey, nada más porque la recomendación del despacho fue, no, es que acá nosotros tenemos más relación con las autoridades. A ver, hoy nadie tiene relación con las autoridades porque ya son nuevas, y las que se quedaron no hacen nada, y ¿para qué les cuento más chismes? Entonces, como conclusión, un cambio de domicilio no es nada más cambio mi domicilio, aviso y ya la hice. Tenemos que acreditarlo, tenemos que tener toda nuestra documentación correcta, tenemos que tener nuestro contrato de arrendamiento bien elaborado. A veces te piden el comprobante de pago, porque resulta que a veces, como los contratos de arrendamiento son privados, pues entonces agarras y dices, bueno, hacemos el contrato y ya con eso lo hacemos. No, espérate. Tienes que a veces demostrar incluso con el CFDI de pago de la renta que en efecto se lleva a cabo. Es lo que le llaman la materialidad del acto, ¿no? Tenemos el contrato, tenemos un comprobante de pago de la renta, tenemos un domicilio, tenemos unas personas que están trabajando, entonces se cierra el círculo, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tienen ustedes que tener muy, muy en cuenta en cualquier cambio de domicilio que tengan que hacer, o incluso cuando cambian de razón social, seguramente tendrán que hacer una reverificación del domicilio, aunque sea el mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Estos serían mis comentarios. Yo les voy a hacer llegar el correo con la información que les platiqué. Si tuvieran alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber. Estoy pendiente de lo que necesiten. Es un tema que muchas veces no se toca a detalle. Hoy más que nunca es un tema de actualidad por el tema de las empresas fantasmas. Hoy el SAT está verificando domicilios, aunque no haya ningún problema. También tienen un programa de verificación aleatoria de domicilios. Supuestamente había un programa de geolocalización de los domicilios y no sé qué tantas cosas. Ya, no sé si lo haya ya, pero de que es siempre sano que tengan ustedes una verificación de domicilio voluntaria. Yo hasta lo diría, yo les soy honesto. Yo, por ejemplo, cada año calendario, en el mes de febrero, yo pido una verificación de mi domicilio fiscal. Cada febrero pido una verificación de domicilio fiscal. ¿Por qué? A mí no me van a venir a decir que yo no estaba localizado y después me van a meter al bote porque alguien se le ocurrió decir que mi domicilio, que yo no estaba localizado, etcétera, etcétera. Entonces, sería importante que a lo mejor, sugerencia, presentaran una solicitud de verificación de domicilio de manera voluntaria, cuando menos una vez al año, ¿verdad? A veces sucede, y creo que les ha pasado, que las colonias cambian, los códigos postales cambian las colonias y es un verdadero dolor de cabeza. Entonces, no está de más que se echen un clavado con eso. En el correo que les voy a mandar, les voy a decir ahí cómo se realiza la solicitud de verificación de domicilio fiscal. Puede ser que ya se encuentre verificado, ¿ok? Y aparezca como verificado. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Cuando ustedes reciban el correo, lo primero que hay que hacer es verificar que su domicilio se encuentre como verificado o localizado. Puede a lo mejor estar con una leyenda que dice con corrección de datos. Hay que ver qué dijimos nosotros, o sea, qué dimos a conocer como domicilio fiscal y cuál resultó ser. Oye, ¿cómo sé cuál resultó ser? Porque la constancia de situación fiscal así viene y porque en esa misma pantalla también vienen todos los datos. Si hay una inconsistencia, hay que aclararla. Algo más les iba a decir. Hay quienes dicen, a ver, si mi domicilio está verificado, ¿para qué le muevo? ¿Para qué le voy a poner? Ahorita abro la caja de Pandora y a lo mejor resulta que vienen y me dicen, no me encontraron, o el verificador le dio flojera a revisar y me lo ponen como no localizado. Efectivamente, puede pasar.
Siempre es la posibilidad de que lo que estaba bien, ¿para qué lo quiero componer? ¿Para qué lo quiero poner mejor? Si ya estaba bien, quedará a consideración de ustedes, o cuando menos, que en sus expedientes cuenten con alguna constancia de verificación de domicilio. Miren, ya no importa que sea de este año, de hace 2 años, cuando menos que tengan una constancia de verificación de domicilio de 5 años para acá, ¿ok? Que la tengan en físico. Y entonces digan, bueno, mira, aquí la voy a guardar, cualquier cosa, pues ya aquí la tengo, ¿no? Yo soy muy extremista, yo obviamente veo casos que me aterran y por eso es que yo mejor me curo en salud y yo presento mi solicitud de domicilio anual. Pero es una sugerencia. Seguramente ustedes se lo van a decir a su contable o a su administrativo, a su director general y les van a decir, ¿está usted loco? No haga eso porque nada más nos vamos a mostrar que algo estamos ocultando. ¿Para qué quiero verificar el domicilio si ya está verificado? Todas las reacciones serán válidas, es simplemente una sugerencia, ¿ok? En mi caso, si son oficinas compartidas y el próximo año ya se hará el cambio a una oficina propia. No entendí. ¿Se puede solicitar más de una verificación al año? Sí, claro, por supuesto. Tú puedes solicitar las veces que sean necesarias la verificación, siempre y cuando, por ejemplo, si vas a hacer un cambio de domicilio, solicítala, ¿no? Inmediatamente. Y sí, si tú te cambias 3 veces de domicilio en el año, pues 3 veces puedes hacer la solicitud de verificación de domicilio. Otra cosa, por ejemplo, sí, no es el caso, ¿verdad? Pero si ustedes crean una empresa nueva y quieren darse alta en el padrón de importadores, si no está cuando menos en trámite la solicitud de verificación de domicilio, no les dan el alta en el padrón de importador. Caso contrario, si por alguna razón su domicilio no está localizado, aunque no haya ningún acto administrativo en la aduana y tal, la autoridad puede bajarles el padrón de importadores. ¿Y para qué les cuento? Pues por eso es importante que verifiquen esto en el portal ahora que se los mando. Bueno, concluimos. Me dio gusto platicar otra vez con ustedes, interactuar con ustedes. Nos vemos en diciembre con algún tema que no recuerdo por el momento cuál es. Y bueno, pues quedo a las órdenes por cualquier duda, comentario que haya, ya sea a través del correo, ya sea en este momento, a través del chat, esperen el correo y por favor revisen el tema de sus domicilios, cómo se encuentran. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.